Hola amigos, bien, muchísimas gracias porque tengo un montón de comentarios. Creo que somos 163 y yo sigo totalmente anodadado, es decir, sorprendidísimo. Y voy a seguir con la serie que estoy haciendo sobre Hispanoamérica. Tengo un montón de comentarios de personas de Uruguay que me están diciendo que ellos me van a dar la información. Pues adelante, dadme la información. Me están diciendo que el presidente es una maravilla, pero es que no hay nada de información de él. Yo no la he encontrado. Tampoco me he roto la cabeza, esa es la verdad. Pero claro, es que es la primera vez que me ha pasado que en la Wikipedia pues no tengas ningún dato. Si estás casado, que has estudiado, es lo primero que pone. Sea mentira o sea verdad, pero es lo primero que pone. Pues bien, me están diciendo que está luchando muchísimo contra el comunismo. Oye, pues me alegro muchísimo, pero muchísimo. No os lo podéis imaginar. No os lo podéis imaginar. Y bien, también me están diciendo el problema del sonido. Bueno, yo no sé ya cómo explicarlo. Mirad, eh, en comparación a cuando yo empecé hace un año, no llega a un año y medio, no lo sé, los más viejos del lugar os lo podrán decir, ahí en los comentarios. Eh, pues dicen que ha mejorado mucho y estas cosas. Y hay gente hay personas, porque aquí los que pueden hacer comentarios son los que estáis suscritos, ¿vale? Yo los leo todos, pero no estoy todo el momento pendiente. Lo que no voy a tolerar es que recibir un comentario de una persona que me dice que el sonido funciona mal. Con eso sobra. Todo lo demás, todo lo demás que has puesto, eh, te lo estoy diciendo antes de echarte, porque te voy a echar, te voy a echar. Lo que no voy a tolerar que ni a ti ni a nadie es que me vengas con amenazas. Que si no mejoras el sonido me voy. Pues vete. ¿Qué haces aquí? Si este canal no es normal, vuelvo a explicar a ti y a todos. Este canal se montó a petición sobre unas sugerencias que me hicieron amigos míos, pero sobre todo Idalmi, una señora, una profesora de Venezuela que tuvo que salir por patas porque el chavismo la iba a matar, se cruzó toda la selva del Amazonas y ahora está en Sao Paulo, en Brasil. Y me dijo, Tony, tú con lo que sabes, toda la vida dedicándote al periodismo, a la política, a las cosas que me has contado, ¿por qué no te montas un canal de YouTube y te distraes? Ese es el único motivo de que yo tenga este canal de YouTube. Jamás me imaginé tener ni a un seguidor. Y eso los más viejos, las personas que más tiempo llevan aquí, lo saben. Y lo repito constantemente. Este canal no es igual como los otros. En este canal vais a tener la seguridad de lo que yo diga, lo que os cuente, del tema que yo quiera, pues vais a tener la seguridad en tiempos normales. Ahora no, ahora tenemos por desgracia la guerra de Ucrania, o de Rusia contra Occidente, o de Occidente contra Rusia. Esta noche lo vais a entender con la reacción que va a salir, con el reportaje que va a salir esta noche. Pues bueno, yo encima, depende de cómo esté de salud, hablo más fuerte o hablo más despacio. Ese es el misterio de que a veces me digáis, oye, se escucha de maravilla. Y cuando hablo así que no tengo fuerzas ni para hablar, porque estoy enfermo, estoy en cuidados paliativos. ¿Sabéis lo que significa cuidados paliativos? Que las veintitantas medicinas que me tomo al día no sirven para nada, sirven para paliar, para que no tenga dolor, no curan. Otra, otra sirve para protegerme el estómago, para que no me produzca tanta porquería que me tomo de química, de medicinas,
para que no me produzca una úlcera. Y el pinchazo que ahora me termino de pinchar en la barriga es para no tener una trombosis. Todo lo demás, todo lo demás es para el dolor. La cantidad de morfina para que esté relajadito y para que esté bien. Para que venga aquí uno a decirme que si no mejoro el sonido, él se va. Ya te puedes ir porque te voy a echar yo. Mira que clarito te lo digo. Y encima con problemas familiares. ¿Vale? Encima con problemas familiares. Así que no vengas tocándome las pelotas porque no te lo voy a permitir ni a ti ni a nadie. Como siempre he dicho, el lobo siempre he sido yo. Si quieres estar aquí calladito, calladito y compras unos buenos auriculares y escuchas bien. Y si no puedes escuchar, pues oye, lo siento mucho, adiós. Pero te he estado buscando para echarte, pero no te he encontrado porque te han salvado la gente, la gente de Uruguay que está aquí, las personas que están defendiendo a su presidente. Bien, aquí en este canal se tiene la seguridad de que las cosas que se dicen aquí se contrastan, que es lo que hace un periodista, servidor, se contrasta. Contrastar quiere decir que tú lo ves en un sitio, la noticia que tú estás buscando o el tema que tú quieres hablar y lo buscas en otro sitio diferente. Pero yo como soy tan exigente o soy raro, pues lo busco por lo menos en tres. Y si me sale un cuarto, mejor. Mejor, ¿vale? Esa es la metodología que yo utilizo. En cuanto a la historia de los países de Hispanoamérica, amigos míos, ahí yo no me estoy rompiendo la cabeza para nada. Conocemos perfectamente los que hemos estudiado, los que os habéis estado tocando los huevos o la vagina, pues no os habéis enterado. Estoy hablando de los españoles. Pero todos conocemos la historia de todos los países. Simplemente estoy refrescando y sobre todo quiero ver y quiero, porque estoy haciendo un experimento, yo las cosas no las hago por casualidad. Estoy viendo, voy a ver cuando termine cuántos presidentes de Hispanoamérica son miembros de la CIA y masones o colaboradores de la CIA. En cuanto ahora voy a empezar a hablar, creo que le toca a Venezuela. Venezuela es un caso especial, le dedicaré 2 o 3 programitas porque quiero darle un poquitín de alegría al tema. Vosotros ya me entendéis, yo soy muy irónico y muy sarcástico. Y cuando llegue Cuba, pues también le dedicaré 3 o 4 capítulos o los que sean necesarios. El resto vais a tener 2. Breve noción de lo que es el país, si realmente sois tan pobres como parece, las mentiras que cuentan, pero tened en cuenta, eso es la Wikipedia. Yo siempre os remito a que leáis historia, Bien, bien, pues ahora voy a grabar Puerto Rico 3. Y aparte diferencio, y lo hago notar mucho, diferencio entre los países que traicionasteis a vuestra patria, España, vuestros tatarabuelos eran españoles, todos erais españoles, todos erais españoles, erais la gran potencia del mundo. Y los corruptos, que sobre todo estaban en los puertos y después llegaron, pues los compraron, esa es la famosa leyenda negra, los compró la masonería inglesa. Y la masonería inglesa distribuyó muy bien, la leyenda negra estaba muy bien diseñada. Se habla muy mal del imperio español porque no les podemos ganar ni por tierra ni por mar,
no hay manera humana de poderles ganar, y empezamos a hablar mal de ellos. Como era tan grande el imperio, que era un imperio global, terrestre y marino, vamos a ver, para que os hagáis una idea, España controlaba absolutamente todo el planeta Tierra, punto. Las tierras y los mares. ¿Vale? Y aparte, los reyes eran muy generosos, sobre todo los de la casa de Habsburgo. Los hijos y los descendientes directos, pero de sangre, 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 pues Carlos I y Quinto de Alemania, el rey emperador, el César, su hijo, ¿eh? Pues estos, que ahí ya había empezado la leyenda negra, pues no le hicieron caso. ¿Para qué? Si en el momento en que les diera la gana iban a conquistar, solo había tres países: España, tal y como los conocemos más o menos ahora. España, Francia, Inglaterra. Lo demás no existía. Eran condados, ducados, principados, marquesados, señoríos y historias con patatas. El rey de las Españas se llama rey de las Españas por los reinos que salen en el escudo de España. Yo aquí tengo la bandera de España: Castilla, Aragón, León, Navarra, Granada, y en el centro está, pues en un redondo, en un circulito, pues el símbolo de la casa de los Borbones, que es la casa que reina ahora. Y abajo está el reino de Granada, a un lado están las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar, y el famoso letrero más allá, las Américas. ¿Mm? Bien, el rey de España no es cualquier cosa. El rey de España, de todas las monarquías del mundo, es el rey que más manda. Ante él se inclina todo el mundo, para que te encuentres con obradores, el de Perú y cosas de estas. Bien, allá, allá, allá cada uno, allá cada uno. España es refugio y casa y hogar de emigrantes de todo el mundo, pero nadie, 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 nadie está tan bien tratado y tan bien recibido como un hermano hispanoamericano. Obviamente, imbéciles hay en todas partes. Y lo que yo siempre os digo, cuando lleguéis a España, una vez instalados, haced amigos españoles, que es muy fácil. Y aparte, invertid vuestro tiempo conociendo la historia de España, las leyes de España, y sobre todo, en España, pues hay varias culturas. Por eso nosotros diferenciamos el español del castellano, porque tan español es el valenciano, el catalán, el vasco o el gallego como el castellano, porque todos eran lenguas romances y todas nacieron al mismo tiempo. Mira, se habló el castellano, se hubiera podido hablar perfectamente el gallego. ¿Bien? Pues bien, vamos allá. Pues esas cosas hay que tenerlas tremendamente claras y meridianamente claras. Meridianamente claras. Además, yo cuando me meto con un país, yo no me meto con las personas de ese país, me meto siempre con vuestros dirigentes. Yo nunca voy a hablar mal de Puerto Rico, ni de Uruguay, ni de México, ni de... No, 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 no. De vuestros dirigentes sí. Si llevo a parir al gilipollas de presidente que tenemos de gobierno de España, no voy a hablar mal de vosotros, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bien. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Está bastante claro.
En cuanto al tema de problemas técnicos, tened en cuenta que yo estoy encerrado en una habitación, que no me dan dinero, que nadie viene a ayudarme y que nadie, porque yo sí que he trabajado en este mundo, pero yo era el director, el dueño de las emisoras de radio en que he trabajado yo, de televisión o donde he estado yo, siempre he sido el presidente o el director o el consejero delegado o cosas de estas. Entonces yo tenía personas que te hacían eso. Tenía un problema con el sonido, pues venían y lo arreglaban. Yo por eso no sé hacerlo. Y aparte, con la cantidad de medicinas que me tomo, pues entonces, pues concentración poca. Por eso tengo tantos lapsus lingüe. ¿Qué quiere decir lapsus lingüe? Que te equivocas. Aunque estés leyendo, pues cambias una palabra por la otra. Pero, pero eso se entiende. Hasta los que están bien tienen lapsus lingües. Pues bueno, la persona que haya hecho ese comentario, mira, he decidido que no te voy a borrar. Porque yo soy cristiano practicante, lo primero que te enseña la religión, lo primero que te enseña el cristianismo es perdonar y pedir perdón. Pues bueno, yo te perdono y te pido perdón, pero no me vuelvas a amenazar. No me vuelvas a amenazar, porque entonces sí que tiras a la calle. Y si te quieres ir, tienes las puertas abiertas. Igual de abiertas que las has tenido para entrar, igual de abiertas las tienes para salir. Bien, hemos empezado bien. Pues bien, yo diferencio mucho entre los países hispanoamericanos, porque no sois latinos, sois hispanos. Los latinos somos nosotros, los españoles, que fuimos miembros y parte del Imperio Romano. Y antes de hablar la lengua romances, que de ahí sale el castellano, el valenciano, el catalán y el gallego, el vasco es diferente, es muchísimo más antiguo, no se sabe de dónde viene, pues se hablaba latín, la lengua culta era el latín. Y era la lengua que os enseñaban cuando llegaron los conquistadores, os enseñaban el castellano, el español y el castellano que se hablaba en Castilla, porque la mayoría de los conquistadores, de los exploradores, y eran castellanos, porque España hay tierras que son muy fértiles y hay tierras que son menos fértiles. Qué pocos, qué pocos valencianos o murcianos o malagueños sí que han ido, pero porque son tremendamente aventureros, esos están en todas partes. Pero qué pocos valencianos o murcianos habrán ido allí. Buscad entre los conquistadores y exploradores, poquísimos. ¿Por qué? Porque tenemos una tierra muy privilegiada. Ya está. Bueno, y dentro de los reinos de España, pues estaba el reino de Valencia, que el reino de Valencia estaba tremendamente más avanzado que Castilla. Privilegios que teníamos. Pero el rey siempre era, por eso se llama el rey de las Españas. Bien, pues vamos allá, vamos con Puerto Rico 3. Yo diferencio mucho entre los países que nos traicionasteis y los países que no nos traicionaron, como por ejemplo Puerto Rico. Puerto Rico va a tener los capítulos que sean necesarios y más. Igual como las Islas Filipinas, igual como Cuba, que tampoco nos traicionaron, igual como la isla de Guam, igual como Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial no está en España simplemente porque los políticos españoles son imbéciles. Se mueren por estar integrados en España, ser una región de España. Ellos, si pudieran estar mañana, ya estarían mañana.
todos son negros, son del África. Es el único país africano que hablan en español. Y resulta que tienen un presidente que es un dictador. España exigiendo tanto si es dictador o no dictador. Lo que tienes que hacer es ir con inteligencia. Con inteligencia. Con inteligencia. Pero claro, aquí tenemos a los chavistas, a los comunistas, y la mierda del gobierno que tenemos yo de barajuste es increíble. Pues nada, amigos. Puerto Rico, tercera parte. Tercer capítulo. El expresidente Barack Obama conversa con el gobernador Alejandro García Padilla en un café de la ciudad de San Juan. Se pasaría por allí a ver cómo está la reserva de Puerto Rico. En Puerto Rico existen 5 partidos políticos principales: el Partido Popular Democrático, el PPD, el Partido Nuevo Progresista, el PNP, el Partido Independentista Puertorriqueño, el PIP, el Movimiento Victoria Ciudadana, MVC, y el Proyecto Dignidad. Estos 3 partidos podrían ser uno, pero claro, sus líderes quieren figurar, porque esos 3 partidos piden exactamente lo mismo: la integración inmediata en España, como una provincia más, porque ellos se sienten españoles. Todos los, todos los oficiales electos en Puerto Rico sirven por un periodo de 4 años. Existen también varios grupos políticos dedicados a la lucha por la independencia, entre ellos el Movimiento Socialista de Trabajadores de Puerto Rico, fundado en 1982, mediante la fusión del Movimiento Socialista Popular y el Partido Socialista, el Revolucionario, posteriormente la Liga Internacionalista de los Trabajadores. Todos estos se tienen que unir, tienen que olvidarse de socialismo, comunismo y chorradas de estas. Chorradas de estas. El socialismo y el comunismo lo único que lleva es hambre y miseria. En fin, el Partido Nacionalista de Puerto Rico, que no cree en la participación de las elecciones mientras Puerto Rico sea una colonia, y el Movimiento Independentista Nacional. Bien, voy a comenzar aquí un comentario sobre este partido. El Partido Nacionalista de Puerto Rico, que no cree en la participación en las elecciones mientras Puerto Rico sea una colonia. Pues bien, aquí se ve con toda claridad que este partido está puesto ahí. ¿Y de dónde recibe el dinero este partido para funcionar? De Estados Unidos. Porque si este partido no quiere nada, saber nada de hacer nada mientras sea una colonia, pues si no hacen nada para dejar de ser una colonia, siempre serán una colonia. El problema es eso, que cuando te encuentras con gente que saben leer, que tienen lectura comprensiva quiere decir que entienden perfectamente lo que están leyendo, pues te pasa estas cosas. Y el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, movimiento que resulta de la fusión del Congreso Nacional Ostosiano y del nuevo movimiento independentista puertorriqueño, igualmente el movimiento al socialismo MAS+, que fue fundado en el 2008 producto de la fusión del Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT macheteros. Muy bien, olvidaos, hermanos puertorriqueños, del comunismo y del socialismo. Eso solo lleva hambre y miseria. Sí, diréis, en España, joder, yo cuando era joven, mira, hay un refrán, comentario que me sale ahora, hay un refrán o un dicho aquí en España, y creo que en muchos países de Europa: si cuando eres joven no eres socialista, eres idiota. Y si cuando ya eres adulto, no viejo como yo, adulto, no eres conservador, eres muy idiota. Pues, ¿por qué vengo a comentarlo? Porque yo a los 18 años ya me estaba presentando para el alcalde de mi pueblo
por el Partido Socialista Obrero Español, que en aquella época quien gobernaba era Felipe González. El presidente que ha existido en la democracia de España, que ganaba elecciones, que podía ser presidente 3 veces seguidas, porque prácticamente, si yo no sé cuántos escaños hay, pero casi 400, pues él casi todos los escaños eran de él. Bien, persona a la que conozco, persona en la que yo cené en el Palacio de la Moncloa, años más tarde, ya muy mayor, ya cuando tendría pues 23 o 24 años, pues me invitó. Pero por la mañana había estado con don Manuel Fraga Iribarne, pues tomándonos un café con leche y unas tostadas en la cafetería que hay exactamente enfrente del Congreso. Una persona tremendamente inteligente. Bien, la juventud de la izquierda revolucionaria, el GIR, el taller de formación política TFP y el proyecto del trabajo político PTP. Demasiados partidos para una isla tan pequeñita. Más vale pocos y buenos que muchos y malos. Pero eso también se entiende. Estados Unidos no tiene ningún interés en que haya orden políticamente hablando, y entonces pues él promueve todo tipo de partidos porque así todos quieren figurar y no hay manera. Mirad, el rey de España, comentario que me está saliendo ahora, su majestad el rey de las Españas, hace 15 días, un mes, estuvo en San Juan de Puerto Rico, porque lo invitan por cualquier motivo, para tomar café o para lo que sea. Le dieron las llaves de la ciudad y se reunió con las personas que quieren volver a formar parte de España porque ellos se sienten españoles. Tú, puertorriqueño, le preguntas seriamente, ¿tú qué eres? Dice, yo de Puerto Rico. ¿Y de qué país? De España. Yo soy español. ¿Vale? Pues eso pasa en Puerto Rico. Mira si lo tienen claro. Y entonces el rey lo que estuvo intentando, me imagino yo, porque se reunió con los 2 o 3 partidos, que todos están pidiendo lo mismo y todos quieren figurar. Por lo visto su majestad, don Felipe VI, les explicó que se dejen de tonterías, que aquí lo que a ellos les conviene es volver a casa, que es lo que ellos quieren. Y para volver a casa, dividiros no. Mientras el rey estaba hablando con ellos, 3 o 4, pagados por la CIA, estaban haciendo pintadas, derribando estatuas. Estatuas de los conquistadores, estatuas de Isabel la Católica, de Fernando el Católico, del fraile que estuvo allí, del conquistador que estuvo allí, y haciendo pintadas de que esto sucede en todos los países. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos en la actualidad es el país del mundo que está poniendo en práctica pero más feroz, está borrando cualquier rastro del paso de España, de la civilización española, por Estados Unidos. Y eso es de risa, porque en todos los países del mundo, en todas las universidades de historia, están los libros de historia y te cuentan la historia. Pero en España, en Inglaterra, en Francia, se tiene documentación original de los presidentes que mandaron el genocidio que hicieron los norteamericanos matando a todos los indios. Han quedado 4. El nombre de los generales, el nombre de los militares, el nombre de los famosos cazadores de recompensas que salen en las películas, que no de cazadores de recompensas, no, esos iban a cazar indios. Y nada. Pero en cuanto a aquí en España, hay documentos
vamos, si cuando Colón tropezó con la primera isla, hay 5 informes originales aquí en España, porque todos sabían leer y escribir, menos 3 o 4, la mayoría sabían leer y escribir. Colón sabía leer y escribir, el piloto sabía leer y escribir, el escriba sabía leer y escribir, el fraile sabía leer y escribir, los capitanes de los otros buques sabían leer y escribir, de las otras carabelas sabían leer y escribir, y sabían luchar, todos sabían luchar, hasta los frailes sabían luchar. Así que te mandaban un montón de información. Y aparte tú sabías que el capitán, Cristóbal Colón, pues los capitanes tienen que escribir el libro de bitácora, el libro del barco, lo que pasa cada día en el barco. Y aparte cuentan más cosas, lo que han bebido, cómo ha sido el día, que han visto y cosas de estas. Pero es que el fraile escribía esto, el escribano, el escriba, que era el que contaba la historia, lo que él estaba viviendo, lo que estaba viendo, ese no daban opinión, solo contaban lo que veían, lo que veían. Y llegaba información al Palacio Real, llegaba información por 5, 6, 7, 8 puntos diferentes a la vez. Pues todo eso está en España. Los originales están en España, pero solo están al alcance, los podéis ver, 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 pero a 3 metros. Si queréis ver una copia de la copia original exactamente igual, pues esa sí que la podéis coger en las manos si queréis, la podéis comprar si queréis, pero esas son las que estudian los historiadores, los investigadores, incluso los arqueólogos, los hispanistas, pero no la pueden tocar. Si quieren tocarlo, pues ya tienes que recurrir a una copia original. Y después, como eso está escrito en castellano antiguo, en castellano en español de hace 500 años, pues puedes conseguir la traducción y lo puedes ver, estar escrito a máquina, por ordenador, y vas a tenerlo en castellano antiguo y en castellano actual para facilitarte el trabajo. Así que es tremendamente difícil contar mentiras porque te va a salir, pero es que te van a salir desde los ingleses mismos te van a decir, pero ¿dónde vais, gilipollas? Pero en fin, sigamos. Así asimismo, el nuevo y creciente movimiento de la reunificación de Puerto Rico con España, el MRE, criticó con el actual statu quo de la isla y la tergiversación de la guerra de 1898 se basa en los vínculos históricos, culturales y lingüísticos para reclamar la integración de la isla con España como 18ª comunidad autónoma. Bien, parece ser que las comunidades autónomas vayan a desaparecer. Parece ser. Si entra la derecha y entra Vox, que sería el Partido Demócrata de Estados Unidos, pues se volverá al tema de las regiones y punto. Y aparte harán lo que ha hecho Francia. Francia es un país tremendamente centralizado y obviamente es más grande que España, porque vamos a ver, de Europa el país más grande es Rusia, que es el más grande del mundo, después Ucrania, hasta que Rusia la absorba cuando termine esta horrible guerra, después está Francia y después España. Aunque parezca tan pequeñita, es tremendamente grande. ¿Sí? ¿Sí? Pues en Francia, pues hay, pues, por lo menos 15 o 20 idiomas que habla mucha gente. Mucha gente, pues a lo mejor son 5 o 3 millones de personas que tienen su cultura, que tienen su gastronomía, que tienen esto, que tienen aquello.
Ellos no han puesto políticos, ellos han puesto funcionarios y han puesto los justos y necesarios. Pues 50 o 100 y ya está. Bien. Pero si en este momento hay autonomías y ellos integran, logran integrarse, pues entrarán exactamente como la 18ª comunidad autónoma. Y Puerto Rico va a ganar muchísimo, muchísimo en libertad. Muchísimo, muchísimo. Porque España se va a volcar con Puerto Rico, no os podéis imaginar. Estatus político de Puerto Rico. Plebiscitos del estatus político de Puerto Rico. 1967, 1993, 1998, 1912 y 1917. Plebiscito quiere decir referéndum. Referéndum es latín, plebiscito es español. ¿Vale? Pues bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 veces han hecho un referéndum o un plebiscito. Estado libre asociado, territorio, votaron el 60,40%. Yo he cogido las cifras más altas. Estabilidad el 97,15%, independencia el 5,60%, pacto de asociación 0%. No quieren saber nada de Estados Unidos. Esto sí que no he cogido nada, porque aquí había, todo eran 0, 0, 0, 0, 0, todos 0 ceros. Ninguna de las opciones anteriores, lo mismo, 0. El debate sobre el estatus político de Puerto Rico ha sido continuo en muchas esferas locales federales, Estados Unidos e internacionales, Naciones Unidas. Porque claro, es que Puerto Rico son poquitos, pero están montando mucho ruido. Y son una colonia. Son una colonia. Son una colonia. En 2007 un comité de trabajo de la Casa Blanca concluyó que Puerto Rico continúa totalmente sujeto a la autoridad del Congreso de Estados Unidos, bajo las cláusulas territoriales, donde no tienen ni voz ni voto. El Partido Popular Democrático, fundador del Estado Libre Asociado, protesta ante esta opinión de la Casa Blanca. Es que Estados Unidos, el comentario que me sale ahora, Puerto Rico se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para cualquier administración de Estados Unidos, porque están montando mucho ruido. Porque claro, que te lo digan los españoles, que intentan no meterse mucho, por lo menos visiblemente, pero que te salga la televisión, televisiones de Alemania, del Reino Unido, de los ingleses, diciendo, hombre, devolverlo ya, con lo grande que sois y con todas las cosas que tenéis, devolverlo, es una colonia. Televisiones de todo el mundo, curiosamente españolas pocas. Sí que han hecho un reportaje, pero no lo hacen por eso. Para no queriendo hacer el bien, pues hacerles mal. Sin embargo, las restricciones legales relacionadas al estatus político de Puerto Rico no se transfieren al ciudadano, ya que se limitan solo al territorio. Bien, Puerto Rico ya lo expliqué en la reacción anterior. Puerto Rico simplemente es una reserva. En vez de haber indios, hay hispanoamericanos, que se consideran españoles. De esta manera, cualquier ciudadano de Estados Unidos, aun los nacidos en Puerto Rico, pueden votar por el presidente y el Congreso si no residen en Puerto Rico. Aquí está hecho la trampa. Siempre que tú seas puertorriqueño, pero renuncies a tus ancestros, a tu pasado y te vayas a cualquier sitio, yo que sé, a California, a Miami, y te suscribas allí y jures la nacionalidad norteamericana,
y te apuntes para votar, pues entonces podrás votar. Si no, no. Ningún ciudadano podrá votar por cargos electivos federales desde el territorio comprendido por esta isla. Por esta razón, varias personas defienden el argumento de que Estados Unidos sigue tratando a Puerto Rico como una colonia. Es que es un clamor en toda Europa, hasta la Unión Europea y la ONU y varias organizaciones están pidiendo a Estados Unidos que dejen a Puerto Rico que sea libre, que sea libre. En octubre de 2011, el gobernador Luis Fortuño estableció el 12 de agosto de 2012 para celebrar la primera parte de un plebiscito sobre el estatus de dos pasos. Si una segunda votación es necesaria, se llevará a cabo el mismo día de las elecciones generales, el 6 de noviembre de 2012, agregó. Su primer referéndum será pedir a los votantes si quieren mantener el actual Estado Libre Asociado bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos o si prefieren una opción no territorial, no colonial, es decir, regresar a España. Si hay más votantes que favorecen la opción no territorial, una segunda votación se celebrará entre las tres opciones de estatus no territoriales no coloniales, estabilidad, independencia o libre asociación. Es lo que quieren es que les den la independencia para regresar a casa, para regresar a España. El proyecto de la ley evaluada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, donde fue enmendado para hacer ambas preguntas una misma papeleta, el 6 de noviembre de 2012. El proyecto fue evaluado por la Asamblea Legislativa. Bueno, sí, claro, es un referéndum, te pueden hacer varias preguntas. El no al estatus territorial colonial actual ganó la consulta, mientras que la segunda pregunta la entidad obtuvo la mayoría. El no al estatus territorial colonial, que sea una colonia actual, ganó la consulta, mientras que la segunda pregunta la entidad obtuvo la mayoría. Pues no lo entiendo. Pero ganó el venirse aquí. Claro, Estados Unidos pues manda gente especializada para cuando hacen cosas de estas, pues Puerto Rico no se vive nada bien. No deja de ser una reserva, es una isla y es una reserva, exactamente como la que tienen los hijos. Bien, pues ellos pagan a gente, los compran, todos tenemos un precio, y esta gente pues va haciendo propaganda en contra de lo que él mismo quiere. Porque él posiblemente estará haciendo propaganda, pero cuando deposita la papeleta, yo quiero ser español. La opción de no al status quo, Estado Libre Asociado Colonial, obtendría cerca del 54% del favor del pueblo. La estabilidad ganó con más de un 61% de los votos contados, lo cual ha provocado controversia por la presencia de una cantidad grande de papeletas en blanco e invalidadas. Hay aquí las personas que tienen que hacer su trabajo para que esto no salga. Esta gente, por hacer estas tonterías y estas cosas que le conviene a Estados Unidos, aunque ellos estén radicalmente en contra, pero por hacer esas tonterías, pues van a vivir muy bien durante los próximos 2 o 3 años. Él y su familia, o ellos y su familia. Sin embargo, y sus familias. Sin embargo, estas se descartan para calcular
¿Qué alternativa ganó? Ya que no se consideran votos válidos bajo el Código Electoral de Puerto Rico vigente. Vamos a ver plebiscito, el plebiscito del 2017. El 11 de junio de 2017, un nuevo plebiscito no vinculante, normal, fue realizado obteniendo la victoria con un 97% de los votos. La entidad para Puerto Rico. Eso significa que 8 personas de cada 10, para que lo entendáis, 8 personas de cada 10 puertorriqueños quieren regresar a España. Eso es una auténtica barbaridad. La opción que proponía la independencia total de Estados Unidos solo logró un 1,5% de respaldo, es decir, nada. Y el resultado para los que proponía mantener el estatus actual solo fue de un 1,32%. Los comprados, porque hay comprados, obviamente, que en el caso de que se vengan a España, pues esos van a dejar de tener sus prebendas. En la consulta solo participó un 22% de los 2.260.804 electores registrados. Teniendo en consideración que las listas están alteradas por la decisión federal sobre el asunto de mantener los electores activos, aunque no han participado en las citas electorales previas, manteniendo electores que votaron las pasadas 2 elecciones generales. Comentario. Bueno, Estados Unidos hizo lo imposible por manipular ese plebiscito. Y os vuelvo a repetir, el comentario es, pero ya os lo he explicado antes, un plebiscito es lo mismo que un referéndum. Plebiscito es en español, en castellano, y referéndum es en latín. Ya está. Y eso, pues, no es una elección, eso son preguntas que te hace el Estado. Cuando un gobierno, cuando una nación pregunta a su pueblo qué es lo que quiere. Hacen preguntas muy cortitas. Por ejemplo, en Puerto Rico harían: ¿tú quieres estar como estás o quieres ser español? Yo español. Pues ahora, me imagino, no lo sé. Vamos a este referéndum, la victoria con un 97%. Los números oficiales son estos. Logró 1,5%. Vergonzoso. No se molestan ni en disimular. Lo falsificaron todo. Porque ganó con un 97% el venirse a España. Eso en el 2017. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Ley 600 PL 81-600, que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos, autorizó al pueblo de Puerto Rico a desarrollar su propia Constitución. Esta ley le otorgó al pueblo el control de las actividades de gobierno interno. Sin embargo, esta ley dejó intactos todos los artículos bajo la ley Jones. Quedaos con este nombre, la ley Jones, la ley Jones y la ley Foraker, al igual que el Tratado de París. Me imagino que saldrá, y si no, pues haré el comentario. Después de la Asamblea Constituyente redactada, la Constitución del Pueblo ratificó mediante un referéndum el Congreso de los Estados Unidos, siguiendo el procedimiento requerido por la Ley de Relaciones Federales, aprobó la Constitución, que entró en vigor el 28 de julio de 1952. La Constitución incluye una moderna Carta de Derechos que sigue la tradición de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es que las Naciones Unidas no le quitan ojo a lo que está haciendo Estados Unidos.
depende de quién esté de presidente. Eh, pero no le quita ojos a la situación de Puerto Rico. De los 20 artículos originales, sin embargo, uno fue enmendado de acuerdo con la orden del Congreso de limitar la educación secundaria gratuita y otro artículo fue eliminado por el Congreso sin la aprobación de los puertorriqueños. Se pasaron a lo que pensaban los puertorriqueños por el arco de triunfo o por el culo los norteamericanos. Ni caso, por el lado. No tienen ni voz ni voto. Una reforma republicana del gobierno limita la Constitución de Estados Unidos, imita la Constitución de Estados Unidos. Un gobernador dirige la rama ejecutiva, mientras que dos cámaras legislativas, el Senado y la Cámara de Representantes, componen la rama legislativa. Bien, así los tienen entretenidos, pensando que están haciendo algo, pero Estados Unidos no los hace ni puñetero caso. El Tribunal Supremo de Puerto Rico es el último tribunal de apelaciones en la mayoría de los casos judiciales, pero sus decisiones pueden ser recurridas ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero si tú no tienes ni voz ni voto, poco puedes hacer. Tan solo en 1993, el 11º circuito del Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos determinó que la decisión del Congreso de permitir un gobierno interno en Puerto Rico no invalidó la de la jurisdicción de la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos. El tribunal concluyó que no había ninguna alteración fundamental en las relaciones de Puerto Rico con la de Estados Unidos. Puerto Rico continúa siendo constitucionalmente un territorio no incorporado sin soberanía separada. Qué manera más buena de decir, qué manera más elegante tienen los políticos de decir que eso es una colonia, una reserva, que no es un país, que lo que hay allí son animales, no son personas. Qué manera más bonita tienen de decirlo. El tribunal estableció que el Congreso puede eliminar unilateralmente la Constitución de Puerto Rico o la Ley de Relaciones Federales y reemplazarlas con cualquier ley o regulación que considere oportuna. A pesar de la aprobación de la Ley de Relaciones Federales y de la Constitución de Puerto Rico, los tribunales de Puerto Rico continúan obteniendo toda su autoridad del Congreso de los Estados Unidos. Ninguna. Vuelvo a repetir. Las mujeres antes solo tenían dos opciones. O ser criadas en una casa de blanquitos protestantes, masones, y los hombres, pues, alistarse al ejército, a los marines y carne de cañón. Vosotros os tenéis que fijar no en las películas, tenéis que fijar en los documentales de guerra. Vais a ver cuántas personas, cuántos soldados tienen aspecto de hispano, aunque llevan mucho cuidado cuando graban en esos documentales de que los 4 blanquitos protestantes te salgan. No vais a ver en ninguna película, vais a ver muy pocos, si sale alguno. Por ejemplo, voy a poner la última que yo he visto de temática militar, cuando éramos soldados, de Mel Gibson. Todos los soldados son protestantes. No obstante, la mayoría de los observadores políticos locales e internacionales están de acuerdo en que la condición política de Puerto Rico es extremadamente estable y que ningún miembro del Congreso estadounidense tiene la mínima intención de tratar de modificar unilateralmente la Carta Magna que rige las vidas de más de 4 millones de ciudadanos y residentes de la isla. Y hasta aquí. Bien. Pues antes de terminar, porque ya esto ya se ha terminado,
Pues cuando he dicho la ley Jones, la ley Baker, o no recuerdo el nombre, a mí es la misma más o menos. Pues estos dos son los que hicieron las leyes eh, para meter a los indios americanos en reservas, pues se aplican las mismas leyes. Pues bueno, amigos, soy Tony Garcés, mando un saludo especial y un abrazo muy grande a nuestros hermanos y compatriotas puertorriqueños. A todos os mando un gran abrazo desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis mucha salud y que Dios os bendiga a todos. Mañana más, ¿qué? No lo sé.